alguna pregunta en general antes de los ejercicios? Porque eso es como que de lo último, para irnos por orden. ¿Alguien tiene alguna duda de en general, del cibertorio, de cómo se lleva a cabo, o de cómo se lleva a cabo esta práctica, dónde es el laboratorio virtual o algo así? ¿Alguien tiene una duda particular de eso? Para irnos por orden. Bueno, yo tengo una duda como técnica del cuestionario previo. Ujú. Había una parte en donde ponían una imagen y teníamos que indicar como la temperatura y a qué proceso pasaba en esa temperatura. ¿Sí? ¿Del cuestionario previo? ¿Sí, no? ¿Estamos hablando del mismo? Creo que se refiere al examen, ¿no? Ah, ¿fue el examen? Ah, sí, 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 tienes razón, porque el cuestionario previo no lo hacemos de examen. Perdón, me confundí. Ajá, en el examen había una sección así, pero no indicaba si en el recuadro de arriba teníamos que poner la temperatura o si en el recuadro, porque había dos, ¿no? Uno para la temperatura y otro para poner qué proceso era. Y como no indicaba el orden en el que quería que pusiéramos eso, a mí me las marcó todas mal, pero sí estaban bien, solo que creo que como que a lo mejor arriba debí poner el proceso y abajo la temperatura y así. No sé si me estoy dando a entender. Sí, ya sé cuál es. Espera. Es donde está la gráfica de las temperaturas y en cada una de ellas tienes que poner, como dices, el nombre y la temperatura. Justo. Lo que pasa es que yo creo que en esa no se puso la instrucción de dónde iba, cuál cada una, porque si Ajá. uno no hace eso, sí te lo modifica. Le digo porque no me acuerdo si en genética o en biología molecular yo tengo alguna materia, un reactivo muy similar, y yo sí les puse, ¿sabes qué? Arriba pon esto, abajo pon esto. Y no lo leen de todas maneras, ¿no? Pero debería estar ahí. Entonces, déjanos checar porque es de los que tendríamos que a lo mejor revisarlos manualmente. Como dices, si por ejemplo en la escala esta de al principio dice pues temperatura de naturalización o la que toca pues, y no dice si arriba o abajo es la que necesitas, pues Ajá. obviamente no importa. Técnicamente está bien, ¿no? Solo que no está el orden de dónde va una y luego la otra. Ajá. Pues sí, habría que checarlo. Qué bueno que lo mencionas. No me acordaba que eso estaba ahí. Pero eso para nosotros checar, te digo, manualmente esa pregunta en todos y a ver Ok. si está mal por la forma de que lo califica o si está mal, ¿no? Ok. Gracias. ¿Alguien más? De lo del el aula virtual, pues. Ya llegó la maestra Nidia, que no sé si tiene su micrófono apagado. Ah, no, sí está apagado. ¿Cómo? Sí, ya te oímos. Ah, ok. Entonces, ¿alguien duda del aula virtual, pues? Bueno, más bien del cibertorio, del laboratorio virtual, o sea, porque para estas alturas ya hicieron la práctica. Les recuerdo que, por ejemplo, la parte de la evaluación del reporte de esta práctica va a estar en función de lo que se hizo ahí en el cibertorio, pues. O sea, ven que en el aula virtual viene el guión y entraban y pues siguen las instrucciones que vienen en ese guión de seleccionar ciertos reactivos y ahí el ejemplo está en una prueba de paternidad. El reporte de esta práctica está basado en eso, o sea, está basado en realizar esa práctica, en poner pues capturas de pantalla de cómo hicieron eso en general, todo el contexto general similar a la forma en la que está hecho el primer reporte, bueno, y todos, que es en formato de artículo, etcétera, solo que obviamente sus, por ejemplo, resultados están basados en el laboratorio virtual, ¿no? O sea, en este simulador del cibertorio, de las pruebas de paternidad, que es el que tienen que hacer aquí. Porque por ahí me preguntaron eso, ya les había contestado a alguien, pero pues alguien más tenía duda, o se esperó hasta hoy para eso, es así. Entonces, hasta ahorita dudas de eso, por ejemplo. ¿Qué pasó, Evelyn? Sí, yo ya hice lo del laboratorio virtual, pero es que me confundí mucho de cómo identificar cuál era el padre. A ver. Mm, espérame tantito. Déjeme buscar una imagen para más o menos. Bueno, paréntesis en lo que la maestra Nidia busca.
Aprovechando que están casi todos, porque me preguntaron, y como nosotros no hemos tenido sesión Zoom esta semana de teoría, que cómo le íbamos a hacer con la clase en teoría. Pregunta aquí, de los veintitantos que están, ¿quién, por ejemplo, tendría algún problema de cualquier tipo en que por lo menos un día de la semana hubiera una actividad presencial de teoría? O sea, ¿quién tendría algún problema de ir? No sé, porque no está aquí, a lo mejor no me acuerdo en qué materia tengo gente que ni siquiera está aquí en la ciudad. Unos que sí están trabajando, etcétera, etcétera. O sea, ¿alguien tiene algún inconveniente en ir a clase presencial? Porque, por ejemplo, en otra materia que tengo, vamos a terminar en línea, ¿no? Porque en realidad, dadas las situaciones que hay en general del grupo, no es como que muy práctico poder continuar. Entonces, por eso aprovecho mientras para decirles, bueno, la maestra ya compartió la pantalla. No, pero Pero termina si quieres. pues nadie dijo nada, entonces no sé. Yo, profesor, sí tendría problema en ir los jueves a teoría, pero los martes no. Es Solo que les eso. digo porque una vez, bueno, teniendo una idea un poco de cómo está más o menos el grupo, vemos si qué tanta lógica tiene seguirlo así, ¿no? O sea, a distancia como lo tenemos pues ahorita o no. El chiste es que el extremo de actividades, creo, es que el extremo de cosas sí presenciales es las vueltas A y B, esas seguro son presenciales, ya. Eso ya nos dijeron. Pero pues eso depende de cada quien, ¿no? Y por ahí, por la semana del, ¿qué día es? Veintitantos de mayo, Mayo. y la que sigue, pues ya alguien vaya o no, ¿no? Pero eso es lo que sí quedó como ya que nos dijeron. Y lo otro, pues es cuestión de ver, les digo. O sea, realmente qué tanto es útil, impacta, se puede, es manejable tener, pues, clases prácticas de teoría, en especial en esta materia, ¿no? Del laboratorio, ahorita que terminemos las dudas, ya vemos eso, porque ya lo tenemos. Bueno, regresemos ahora sí a la Ok. pregunta de Evelyn, creo. Ujú. Bueno, miren, aquí el fundamento de las pruebas de paternidad es utilizar ciertas regiones que tenemos todos los seres vivos que se llaman repeticiones cortas en tándem. En inglés es Short Tandem Repeats o STR. Esas regiones son secuencias que se repiten y que van pegadas una tras otra. Por eso se les llama tándem. La diferencia entre un individuo y otro es el número de veces que se repite la secuencia. Entonces, la prueba de paternidad lo que hace es, vamos a tener unos primers específicos para esas secuencias y entonces los vamos a amplificar para alcanzar a distinguir las secuencias y de qué tamaño son. Ahora, todos tenemos dos copias tanto de todo nuestro genoma, una que pertenece o que proviene de nuestra madre y otra que proviene de nuestro padre. A cada copia se le conoce con el nombre de alelo. Como todos tenemos diferentes números de repeticiones, entonces la prueba de paternidad va a estar basada en el número de secuencias que coinciden, de secuencias repetidas, cortas, entre la mamá, el hijo y cualquiera de los posibles padres. Entonces, ¿cómo se interpreta eso en un gel de electroforesis? Ustedes, ya que obtuvieron sus secuencias, su bandeo, van a identificar, pues obviamente, quién es la madre, quién es el hijo y los papás. En teoría, el hijo debe de compartir la mitad de su información con el papá y la mitad con la mamá.
Por ejemplo, en este caso, el niño comparte este alelo con la mamá, pero este de arriba no. Lo va a compartir este que tiene aquí, que no lo tiene la mamá, pertenece al papá, pero si se fijan, aquí tenemos a dos posibles padres que comparten esta banda. Vamos a seguir buscando. Este alelo no lo tiene el hijo, este tampoco, este sí lo tiene y este también. Entonces se supone que estos dos alelos que tiene el bebé y no tiene la mamá deben de pertenecer al papá. Vamos a buscarlos. Aquí hay uno que coincide al igual que el de arriba con dos personas, pero la diferencia la va a dar este alelo. Si se fijan, el niño comparte este con el papá, este con el papá y este con el papá. 3. Y con la mamá comparte 1, 2 y 3. Entonces, por descarte, el padre o el posible padre, como se le puede decir adecuadamente, es el sujeto 3. Esa es la forma de interpretar el, el resultado del cibertorio. Mientras más secuencias yo tenga, secuencias diferentes, o sea, mientras más tipos de secuencias yo identifique, pues entonces va a haber más especificidad en el resultado. Es decir, es más probable que el padre sea realmente el padre biológico. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vean este. Este hijo es la misma, nada más que aquí están ya marcando las coincidencias. Este hijo comparte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandas con el padre y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas con la madre. Entonces, a comparación del otro posible padre, que nada más comparte 1, 2, 3 y 4. Entonces, es el padre biológico, podríamos decir que es el individuo 1. ¿Sí queda claro? Sí, profesora, gracias. Otra pregunta. Dígame. Es más específico dependiendo cuántos marcadores se agregue. Bueno, porque en el laboratorio virtual creo que podíamos agregar 5 o 6, más 5 o o menos. 6. Mientras más agreguen, mejor. Entonces, para el reporte teníamos que tomar capturas. Para el reporte, ¿cuántos marcadores tenemos que utilizar? Los más que puedan. Ok, gracias. Ojo, chicos, algo que sí es importante. En el cibertorio, como es un laboratorio experimental, tienen que tener cuidado con, o entre el equipo, escoger qué muestra o guardar evidencia de la muestra que escogieron. ¿Por qué? Porque cada vez que realizan la prueba les cambia tanto a la madre, al padre, a los posibles padres y al hijo. Es decir, las muestras cambian. Entonces, si ustedes no guardan la foto de su electro y la quieren volver a hacer, les va a cambiar el resultado. ¿Ok? También entre ustedes, a lo mejor lo ideal es que cada quien entre al cibertorio y realice un ensayo, pero pues de esos 4 ensayos, pues pueden escoger uno. También el cibertorio tiene, digamos, no trampas, pero sí casos especiales. Quizá no encuentren al padre, quizá encuentren que uno de los posibles padres en realidad es hermano del hijo. A lo mejor encuentran tíos, o sea, el padre y su hermano dentro de las posibles muestras. Todos esos detallitos los pueden identificar.
Los primers para los STRs están diseñados a través de un sistema, bueno, no diseñados, perdón, están certificados a través de un sistema que se llama el CODIS. El CODIS, digamos que es como el sistema regulador de este tipo de primers o de este tipo de secuencias que las van a validar como secuencias de identificación de validación de identidad. Es el nombre más correcto. Entonces, aquí les dice cuáles son las secuencias. Ustedes buscan CODIS y buscan cada uno de estos y les va a decir a qué tipo de secuencia corta pertenecen. Eso les puede ayudar en su análisis. Aquí está el marcador de sexo también. Ese lo pueden incluir o no, dependiendo de lo que usted, de su intención, digamos. Por ejemplo, la única intención del marcador de sexo sería ver si el hijo es niño o niña, o mujer o hombre, ¿no? Porque para identificar a la madre y al padre, pues no es necesario. ¿Qué otra cosa? Creo que ya. Pero digo, su análisis debe de estar basado en el análisis de estas bandas y obviamente pues relacionarlo con el fundamento de la técnica, ¿no? Como les dijo el profesor Alejandro, su único resultado va a ser la imagen que obtengan del cibertorio, pero pues edítenla adecuadamente, con su marcador, con todo lo que lleva una imagen de electroforesis y su descripción de resultados también. ¿Qué más? Creo que ya. ¿Alguna Ajá, duda? ponte hasta abajo, muévete hasta abajo ahí donde en la imagen donde estás, más abajo, no, la última, lo último de Ah, todo la el última documento. del... Sí, porque realmente, como dice la maestra, fíjense que ahí en lo 10, la última pregunta dice ahí, ¿puede afirmarse con cierta probabilidad que uno de los 4 candidatos es el padre? O sea, realmente, pues el objetivo final de esta prueba de paternidad es saber eso, ¿no? Ujú. Y bien, como dice ella también, si alguien hizo esta práctica y entró y vio la página, ya la hizo, no sé, como Evelyn, hace unos días, si alguien lo hace ahorita, le va a ser diferente. Entonces, cada quien debe que documentar su propio procedimiento y su propio ejemplo, digamos, porque van a ser ligeramente diferentes porque así está hecha la página. Ujú. ¿Qué pasó, Evelyn? ¿Sigues con la mano alzada o es para otra cosa? Ah, es para otra pregunta. A lo que dijo la profesora, ¿cómo puedo identificar cuando es padre, hermano o tío? Ah, pues muy Mm, fácil. A ver, dígame usted. Déjeme poner este que es el más sencillito. ¿Cómo sería el patrón de bandas si, digamos, el padre uno no fuera el padre, sino el hermano del niño? ¿Sería un patrón idéntico al bebé? No. Pero, por ejemplo, vea, este supuesto padre comparte 1, 2, 3, 4 alelos con la madre. Ah, bueno, de hecho aquí está el ejemplo. yo creo que 4 sí es un alelos con hermano la de la mamá. madre y creo que uno con el supuesto padre y con el niño comparte uno también, me parece. ¿Este qué sería? Hermano, tío, padre, ¿con quién tiene similitud? Con la mamá, Con la mamá, entonces, ¿qué sería? su hermano, Exacto. ¿Y del niño? Ujú. ¿Y del niño? su tío. Puede Exacto. ser, ajá. Si el padre 2, digamos, a ver, el padre 2, ¿qué es? El padre 2 se me hace que es hermano, pero del papá, no de la mamá. O también ahí está, a ver, espérenme. Comparte 1, comparte 2. Si no fuera por esta banda, que debería estar aquí arriba,
Les diría que es el hermano del niño. ¿Ya vieron por qué? Porque comparte alelos con el papá y también con la mamá, aunque no son iguales a los del bebé. Pero vean, este alelo es del papá, este también, o puede ser hermano del papá. Un hijo, aparte del posible hijo, tendría que compartir, así como el niño, todo todas sus bandas, repartirlas entre el papá y la mamá. No igual que otro hermano, a menos que fueran gemelos idénticos, lo cual Ujú. es un poco probable, pero sí. El chiste es que como el principio que le explicó la maestra es este, o sea, sí, el niño siempre va a compartir con los dos. Entre familiares, pues también va a haber cierta Similitud. tamaño similitud, ¿no? Esto está muy simplificado, estas pruebas están hechas como para que la probabilidad de que, bueno, estas pruebas ocupan unos marcadores, y ocupan como 16 o 18 marcadores reales, con unas Ujú. longitudes ya bien estandarizadas, que te dan que la probabilidad de que alguien sea el hijo de alguien es como de uno en, más bien, de que no lo sea, es como de uno en 2.000 millones, algo así, ¿no? O sea, son muchos marcadores Tienen, que ya están para un número pues, bastante confiable. aleatoriamente, estadísticamente, no es imposible que dos personas no relacionadas compartan alelos. Por eso las pruebas de paternidad nunca aseguran nada. Lo que dicen es, el hijo comparte el 99% de similitud con el supuesto padre, ¿no? Por esta razón, porque no podemos garantizar entre tantos millones de seres humanos que justo estos alelos salgan igual en otro individuo, pero aún así la prueba es altamente exacta. Entonces, por ejemplo, un hermano del niño podría presentar este alelo, el de abajo, y luego este no, y este sí, y luego el otro del papá también. O sea, tener un patrón diferente, pero que también coincida con la madre y con el padre. Ahora, pregunta, si los dos papás tienen el mismo alelo, ¿cómo se va a ver en la electro? No, aquí no hay ni uno que tenga el mismo alelo, pero bueno. Que la mamá y el papá tuvieran este de hasta arriba, los dos. El hijo, pues va a heredar esos dos alelos. Entonces, ¿cómo se observaría la banda en el hijo? ¿Más gruesa? Exacto, más gruesa, más intensa. ¿Por qué? Porque es la misma información, ¿ok? Entonces, eso también ustedes lo deben de tomar en cuenta. Si por alguna razón los padres coinciden en una banda, el hijo la va a demostrar, o bueno, se va a ver el electro como una banda más gruesa, más intensa, porque pues estoy, digamos que, obteniendo el doble de cantidad de ese DNA, ¿no? De ese amplificador. ¿Sí? Entonces, sí ya quedó más claro cómo podría ser un hermano, un tío. Sí, ya. Gracias. Ok, ¿qué más me faltó? Creo que ya. Bueno, ¿alguna otra duda entonces bueno, ahora si quieren ya, duda de los ejercicios en específico? Sí, Fernanda. Bueno, yo tenía una duda con el ejercicio 3, el inciso C. Ah, porque, bueno, en la Si imagen, quieres lo comparto. Perdón. sí. Bueno, la profesora en el video de los fundamentos de la Amigos, PCR había mencionado que, bueno, en algunos casos se producían más ciclos y se veía como una banda corrida. Entonces, no sé si
la imagen del inciso C podría ser como un ejemplo de esa corrida, o si era más por la producción de los dímeros de los primers. ¿En qué Mm, carril te refieres? Bueno, es que yo como que en la imagen se ve corridas en todos los carriles, ¿no? Antes de no la son banda. corridas. Si te fijas, estos, ¿no? Que estoy señalando, son los que dices. Sí, esos. Estos se parecen un poco a estos, ¿no? No son bandas Ajá. definidas, sino son bandas difusas. ¿Eso se presenta en qué casos? ¿Qué creen que Pues sean estos? Lo que pasa es que aquí según el yo, producto está muy cercano a esas bandas. ajá, según yo era por la producción de los dímeros, ¿no? Mm, no necesariamente dímeros, sino es un exceso de primers. Como los primers son moléculas de DNA que tienen, pues, por lo menos 2 vueltas, ¿no? Son de 20 pares de bases, perdón, de 20 bases, pues pueden ser teñidas con el bromuro de tidio, con el gel red y observar su corrimiento. ¿Ok? No tienen que ser a fuerzas dímeros, porque si se hicieran dímeros, la reacción no se llevaría a cabo. Es decir, no tendrías tu resultado. Ujú. Porque los primers estarían ocupados formando dímeros y no formando, no alineándose con el DNA molde. Más bien es un exceso de primers, es decir, estoy colocando más primers de los que estoy utilizando. Ujú. Solo que muy probablemente aquí no avanzaron tanto y en la imagen del ejercicio 1, el inciso A, perdón, no, sí es el A, ahí sí es como bien claro porque si ves, sí está la escala del macro de peso molecular que está a la derecha, que dice El, no, el, 1500, 100 y hasta abajo dice primers. Casi el, siempre depende de tu marcador. Digo, muchos marcadores son banda más bajita, es de 100. Entonces los primers los vas a ver todavía más abajo. ujú. ¿Por qué? Pues porque son el, como de 20, ¿no? el C se ve como este, ¿no? Muy Ujú. cerquita el amplificado de los primers. Y esto no es, pues es porque el producto de la PCR debe de ser de pocas bases. Aparte de que si se fijan, están en un solo gel. Entonces, cuando corremos eh, muchas muestras en un solo gel, generalmente lo dividimos a la mitad. Es decir, le ponemos pozos arriba y pozos a la mitad del gel y eso acorta el desplazamiento y por eso También a lo ocasiona que mejor se lo que queden cerca. también a lo mejor lo que confunde aquí es que hay veces que los marcadores de peso molecular, una bandita está más intensa. Si ven aquí en las dos, hay una más intensa. A veces, es que les digo, eso depende en función de cuáles. Para uno de no muchos pares de bases, podría ser el de 500. Mm, Podría es- ser. Es que si eso fuera, este de arriba, bueno, ese de arriba era de espérame, 500 espérame, y si es que ustedes le es lo que bajan, quería ver si no hay otro, porque en teoría entonces el de 500 va aquí. ajá, te digo, O si sea, ese lo fuera que yo 500, entiendo sí es igual que lo que tú dices. quiere decir que va 400, 200, bla, 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 que tu amplificado es apenas arriba de 100, que tal O vez de este es de 50, 200. ajá, Ujú, que tal vez el de abajo es de 50 y entonces lo que tienes sí son primers. ujú. Ahora, por ejemplo, ¿en qué carriles observarían aquí productos inespecíficos? ¿En qué carriles de este inciso C? ¿Sí, Diana? No sé, en el 3, Ajá, en Ujú, el 31 y el 39. ujú. ajá, donde ves de hecho bandas definidas, ok, un poquito menos intensas, pero definidas, un poco más arriba, un poco más abajo, ¿no? Donde puede ser que por alguna razón de, por ejemplo, no sé, en un pseudogen incluso, algo propio de la muestra, no sé, sí se Sí, amplificó algo, o a una temperatura modificada, no sé, ¿no? pero Porque, bueno, aquí no les están hablando de que están modificando temperaturas, les están diciendo que son diferentes muestras sí, es de cierto, lo mismo. de hígado de En- trucho. entonces, ¿qué quiere decir? Que
esta reacción está estandarizada, que ya probaron que no hay productos inespecíficos. Si aquí aparecen 3 bandas, ¿qué creen que signifique? Ya el profesor les dio una pista, puede ser un pseudogen o algo más. ¿Qué podría ser? Piénselo como control de calidad. ¿Podría ser algún contaminante ¿De qué tipo? proteico? No, No. estamos hablando de DNA. Que la solución que se utilizó para depositar en esos carriles, o sea, a lo mejor la pipeta estaba mal y había todavía residuo de algo o algo así. Puede ser, pero por ejemplo, si esto yo lo llevo a cabo en una industria para checar la pureza de mi muestra, ¿qué serían estos productos inespecíficos? A lo mejor está contaminado con otro pez, con otra especie. Ujú. Entonces, sería una contaminación de otro tipo de gen, digámoslo así. No sería el mismo gen, pero acuérdense que entre especies varían las características de los genes. Algunos son más cortos, otros son más largos, algunos pueden variar secuencia, muy poquito, pero sí varían. Entonces, este podría ser alguna contaminación. Y si el primer no es, bueno, aquí dice que son específicos para el gen de betactina, pero betactina la tienen desde las bacterias hasta los humanos. Puede ser específico para actina, pero inespecífico para la especie. ¿Sí me explicó? O sea, detecta actina, pero cualquier tipo, de cualquier especie. Y entonces esto puede ser una contaminación bacteriana con otros peces, con las células de descamación de la persona que lo amplificó. O sea, no, pero aquí el objetivo de este problema es que ustedes sepan diferenciar cuándo es un producto inespecífico y cuándo puede ser una contaminación. Y de hecho, algo muy importante que dijo la maestra, si aquí estás partiendo de algo que ya estuvo estandarizado, es diferente la explicación de estas bandas de si fuera, por ejemplo, parte de una estandarización, ¿no? Porque ahí sí puedes decir, no, pues a lo mejor hay temperaturas diferentes, no sé, a lo mejor las muestras, ok, todas son de lo mismo, o es la misma, bueno, no todas son de lo mismo, pero hay otras modificaciones de los parámetros, ¿no? Que sí hay aquí también útil, ven que los carriles primeros de abajo son controles positivos, y el último, perdón, negativos, y el último son control positivo, ¿no? Y ahí dices, bueno, mis controles negativos no tienen bandas, los control positivos sí tiene, entonces eso ya te ayuda también a verificar si tu experimento fue correcto. ¿Sí quedó más claro? Yo no entendí cómo diferenciar entre un producto inespecífico y contaminación, o sea, si está estandarizado, entonces, no, es que la verdad no entendí. Si está estandarizado, se supone que cuando tú haces una estandarización, tu objetivo es encontrar las mejores condiciones para que se dé la amplificación, que sea específica, que no se pasen los ciclos, que sea la suficiente cantidad de DNA, todos esos factores tú los estandarizas. Cuando ya tienes tu técnica estandarizada,
quiere decir que tienen las mejores condiciones para que solo te salga la banda que tú deseas. Entonces, si esto ya está probado, estandarizado, cualquier otra banda que salga aquí debe de pertenecer a otra cosa. Porque todas estas muestras fueron sometidas a las mismas condiciones porque ya están estandarizadas, a los mismos ciclos, a la misma temperatura de alineamiento, partieron de la misma cantidad de DNA, la misma cantidad de magnesio, la misma cantidad de primers. Entonces, si todas te están dando una sola banda, con excepción de esas 3, la culpa no es de la técnica, o bueno, no es de variaciones en la técnica, sino es culpa de la muestra, por decirlo así. ¿Sí me explico? O sea, la técnica está estandarizada y está probada de que esas son las mejores condiciones. Ujú. Si tú metes una muestra a esas condiciones y te sale otro producto, tú ya no le puedes echar la culpa a que la técnica tiene errores, Sí. sino ya es generalmente son contaminaciones de la muestra. ¿Sí me explico? Espero que ya quede. Y no puede ser un pseudogen porque entonces aparecerían todas. Ándale. Ahí podría ser siempre y cuando fueran de especies tal vez diferentes, ¿no? O con variantes de trucha, pero Pero por variantes ejemplo, entre ellos. pero por ejemplo, si fuera un pseudogen, sí debería de aparecer en todas. Si fuera la misma especie, sí. Ujú. Si es la misma especie, sí. Ok, ok. También Esa es aquí, otra razón, como lo estaban diciendo ustedes. O sea, aquí nada más dice que son muestras de hígado de trucha, pero no les dice si son de la misma especie de trucha o de diferentes especies de trucha. A lo mejor estas 3 pertenecen a una especie diferente que sí detecta un pseudogen. ¿Sí me explico? O sea, que esas fueran tomadas de otro higadito. O... ajá, Cada, sí, pero de cada diferente una, individuo, más bien. cada una es un individuo diferente. Ah, ok. Ok. O sea, no es un mismo hígado Ok. en diferentes repeticiones, sino Mm. son diferentes hígados a los que les fue extraído el DNA. Ok. Sí, viéndolo de esa perspectiva, si usted dice o cree que es un solo hígado, pues entonces sería válido la suposición de que algo está fallando con la técnica. Mm. Pero como son diferentes individuos, entonces no es la técnica. Ok. ¿Ok? Para evitar eso, chicos, es básico, bien importante, que lean bien los textos de los problemas. No le estoy diciendo por bien que no los sepan leer, sino que los lean varias veces para que entiendan lo que les están pidiendo. En el texto vienen varias pistas, es decir, tienen un control negativo, un control positivo, lo cual quiere decir que ya son muestras que se están probando, digamos, como ya no es una estandarización, sino ya es una evaluación del gen. Dice que son, que son 466 pares de bases del gen, y dice aquí, los números corresponden a muestras de hígado de trucha. O sea, me está dando a entender, al decirme muestras, que son diferentes individuos. ¿Ok? Pero yo también puedo sacar varias muestras de uno mismo y decirlo de la misma manera, ¿no? Bueno, Ujú. sí, sí, ahí sí. Solo que ahí, Como que sí le falta un poquito más de información a ajá, digo, como dice la maestra, es responder en función de lo que se pide. Y de hecho, no solo responder aquí, me refiero a un ejercicio que les damos, ¿no? Sino que uno en cualquier cosa puede dar respuestas en función de la información que tienes, ¿no?
porque si no tienes cierta detalle, pues puedes irte a especular en ciertas cosas que pueden estar correctas, ¿no? Exacto. Bajo ese nivel de que lo que tú tienes o no. Ujú. Por ejemplo, ponle el de arriba, ¿no? Muévete para el B. Ah, ese está igual, porque pues no, ni... Este está bien general, dice. El siguiente que se muestra resultados de una PCR. Explica la diferencia entre las bandas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué contestó alguien de ese? Bueno, por ejemplo, en la, se dicen columnas, no se dicen columnas, ¿verdad? Carril. Carriles. Ajá, carril. En el carril 3 hay una banda más gruesa, entonces a lo mejor la muestra 3 tenía una mayor cantidad del gen que las otras. Puede ser. O sea, es una posible explicación de la Ujú. diferencia entre la intensidad de las bandas 3 a la 2, 4 y Exacto. 5, pero si ves la 1 tiene todavía más. Pero esa es una posible explicación, es decir, que la cantidad de DNA de partida, de inicio, en esta PCR pudo ser mayor, por lo tanto el amplificado fue mayor. Ujú. Bajo la suposición de que todos son con los mismos primers, por ejemplo, ¿no? Y el mismo, pues, Las mismas sí, las mismas condiciones. condiciones, ¿no? Los mismos ciclos, los mismos todos. Porque si no, si a Podría mí me ser, dicen, ¿mande? no, quería preguntar que si también podría ser por la concentración de los primers. Mm, a ver, Yo, ustedes mismos yo díganme. me explico. ¿Por qué? Porque yo lo veo, por ejemplo, la banda 3 y la banda uno las veo de un color más intenso, de una Ujú. tonalidad un poco más intensa. En comparación a la banda 2 la veo más clarita, menos Ujú. intensa su color. Entonces, yo pensaba que era más por la concentración de los primers. De hecho, todas las Mm. PCRs tienen por norma un exceso de primers. ¿Por qué? Ujú. Acuérdate que lo que hace una PCR es que toma una secuencia o cierta cantidad de DNA y la ocupa de molde para crear más copias, ¿no? Por lo tanto, si nos vamos al ejemplo, y por ahí pueden ver los videos que están esos de las animaciones, tomas una cadena y luego llegan una pareja de primers, delimitan esa cadena y la van amplificando, van produciendo copias, ¿no? Si tú tienes una cantidad inmensa de primers, pero tienes poquitos DNA, no importa, ese primer ya no va a amplificar porque no tiene de dónde, ¿no? En cambio, esa cantidad inicial sí de DNA sí puede afectar el resultado final en comparación con otros. Claro, digo aquí suponiendo que fuera eh, mismas condiciones, pero tal vez un poco más de DNA. Y a veces ese poco no es que sea así 10 veces más, ¿no? O sea, solo es un poco más. ¿Por qué? Porque recordarán que las PCRs también requieren cierta cantidad de DNA, o sea, no puedes ponerle ni muy poquito ni mucho. Aunque hipotéticamente las PCRs actuales amplifiquen una cadena de DNA, ya en experimentos no es una, ¿no? Sí son un poco un consumo más. Y si le pones demasiado, también hay problemas con esto, ¿no? Entonces, entonces tú tienes que tener una cantidad ahí como entre cierto rango. Eso se los pone a veces la información del master mix que ocupen, de la enzima que ocupen, de los reactivos que ocupen, a veces como que les van orientando. Em, y uno lo mide, ¿no? O sea, uno cuando se empieza a dice, no, pues necesito tantos nanogramos de DNA. Hay veces, obviamente, que hay ciertas ligeras variaciones entre eso, pero que sí pueden impactar acá. Entonces, el primer, de hecho, muy probablemente todos tengan la misma cantidad de primers, pero la cantidad de DNA de inicio sí puede ser diferente, por ejemplo, entre la 3 y la 1, que fueron mucho más grandes, que la 2, 4 y 5. ¿Qué pasó, Diana? Y puede ser que también el tiempo de extensión o el número de ciclos influya en esto, Sí, porque sí influye, ya pero te investigué. digo, sí puede, pero de hecho sí lo hace. Te digo, aquí partiendo bajo la idea de que fuera una PCR con los mismos parámetros, es decir, mismos primers, mismos tiempos de amplificación, de extensión y todo, entonces te irías a la respuesta de la cantidad de DNA inicial. Si no te dijéramos eso, sí tiene lógica que digas que, por ejemplo, la muestra, bueno, vamos a ponerlo así, que esto fuera un experimento en donde modifican los tiempos de extensión. Y dirías, ay, Ajá. no, pues en la 1 le puse más, ¿no? Que en la 4, seguro. O los ciclos. Ajá, el número de ciclos, pues. Porque en uno hubo más tiempo para que se produjeran más DNA que en otros, por ejemplo. Entonces sí tiene toda la lógica lo que dices, que podría ser Y así, todo, en ese caso, ¿no?
Y todas esas respuestas pueden ser válidas porque aquí no están limitando nada. No les están dando información como para irse por algún lado. ¿Sí me explico? Entonces, lo único que saben es que tienen más producto. ¿Cuántas posibles razones o posibles causas más bien hay para que se tenga un exceso de producto? Y son las que han nombrado hasta ahorita, ¿no? ¿Lo puedes hacer un poquito más grande? Sí, espérame. Como que está medio ciego. Dame Y un segundo entonces, porque lo voy a mover. o sea, ya en este tipo de electroforesis, en donde son los productos de la PCR, los contaminantes, pues nunca pueden ser proteínas o cosas así, ¿no? Porque se supone que ya lo purificaste y ya está en una calidad suficiente como para estar en la PCR, ¿no? Así Sí es. puede, pero es muy, muy, muy raro. ¿Por qué? Además, a las condiciones se desnaturalizan. Ajá. ¿Te acuerdas que cuando había muchas proteínas en la extracción de DNA, en la electroforesis de la extracción de DNA, se podía ver a la altura de los pocitos, pues muy brillante, ¿no? Porque había ahí proteína que atrapaba DNA y ese se teñía. Aquí fíjense que en realidad, pues no, los pocitos no están muy marcados ni nada, o sea, realmente están marcadas las del marcador y tu banda, ¿no? O sea, y también hay que tener cuidado cuando uno dice la palabra contaminante aquí porque puede ser muy relativo, ¿no? Técnicamente un contaminante aquí puede ser un DNA que tú no querías ahí y amplifica, y da, o no sé. Ya sería como demasiado contaminante tener otra biomolécula que no quieres, que en este caso es proteína, por ejemplo, como dices. Y que se vea irregular a comparación de la 3 por ejemplo. La 1, Ajá, que la 1 se vea irregular comparado con la 3. por ejemplo, ahí podría ser que, bueno, aparte de que tiene mucho más DNA, no sé si ven por ahí que las formas de las banditas tienen como dos extremos hacia arriba. Ajá. Y si ven, por ejemplo, el marcador no, en cambio esto sí. Ese más puede ser una cosa que se llama un artefacto o algo propio de la electroforesis. Recuerden que la electroforesis lo que hace es que toma el DNA y lo jala en función de la carga, ¿no? En una matriz tridimensional que aquí es agarras. Bueno, muy probablemente. Si lo hace con demasiada fuerza, por ejemplo, pues no le da tiempo de avanzar. Y entonces hay porciones de esa banda que avanzan un poquito más que las otras. Y eso puede formar ese efecto como de sonrisa que le llaman, porque pues eso parece, ¿no? Aunado de que hay demasiado, ¿no? Entonces no le da tiempo a la bandita como de avanzar todo ese DNA al mismo ritmo y por lo tanto se va formando esta como irregularidad de la banda, ¿no? No se ve súper definida como la de la 2, por ejemplo. Y si ves la de la 2, a pesar de ser también la menos intensa, es la que tiene un poquito menos de esos extremos hacia arriba, ¿no? Y Porque si lo tiene menos comparas con DNA. el marcador de peso molecular, ninguna tiene eso, porque es de menos DNA, ¿no? Y le dio tiempo de migrar y lo que sea. Ok. ¿Alguien más de los problemas? Todo el mundo ya hizo el 2. ¿Podrían explicar el ¿Sí? 2? Me tuve muchos problemas con eso, por favor. ¿Con cuál? Con ¿Con el este? 2. A ver. Aquí lo que les piden es diseñar un par de primers que puedan amplificar un producto de 350 pares de bases que se encuentre dentro de estas secuencias. Esta secuencia. No sé cuántos nucleótidos tiene esta secuencia en total. Como 700 y algo me dijeron el lunes. Ok. Entonces, tienen que diseñar un par de primers que amplifiquen una región. Hipotéticamente vamos a suponer que sería esta región, ¿no? Un poquito menos, porque son 350 y si Y viene si ya me 700 es como pasé. la mitad. Espérenme. Como por aquí, Más o menos. ¿ok? Tienen que elegir sus primers, diseñar sus primers. ¿Cómo se diseñan? Pues tomo
las primeras 20, 25 nucleótidos de este lado donde yo escogí empezar y voy a tomar las últimas 25 de donde termina mi producto, o sea, del 350 para atrás, ¿no? Ahora, ambos primers tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Ya les dije la longitud, que es 1, no debe de pasar de cuánto. 25 alguien. nucleótidos. De Iba a decir, 20. alguien que no sea Hannah que nos diga. Ni Jorge, ni Diana, ni Evelyn. Sí, alguien más. Acuérdense que es su participación, ¿eh? A ver. Alguien que no sean esos 25. 4 que dije. De 18 a 25 nucleótidos debe de tener el primer de longitud. ¿Qué otra característica deben de tener? Ya el la mano está Michelle. A ver, Michelle. Que los extremos finales no deben ser como su base conjugada para que no se formen dímeros. Ujú. No deben de formarse dímeros ni entre ellos mismos, es decir, que esto se doble y se conecte a sí mismo, o entre el forward y el reverse. ¿Qué más? Otra característica de primer. Ya ves, ya mejor se fue alguien. Ah, es que alguien. Moni. Recuerdo haber leído algo que decía de que no debía de terminar, bueno, que no había en los extremos algo de guanina con citosina, que no debía de haber más de 3. Ajá. Esa es otra. Exacto, en los extremos no debe de haber guaninas citosinas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se diría? Se pasaría de estable el primer y no se despegaría correctamente después en el momento de la desnaturalización para dar lugar al siguiente ciclo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que hasta acá son los 25. Esto ya no sería válido. ¿Qué más? De hecho, ahí arriba les dice un poco de tips. Exacto, pues es Dice que lo estoy viendo acá calcular arriba. su TM porcentaje de GCTA. Así de. Alguien más aparte de Evelyn, yo sé que Evelyn quiere participar, pero como ella sí nos dijo dudas. Perdón, Evelyn. Y bueno, ¿Su temperatura debe de ser menor a 5 grados centígrados? No. bueno, Su algo ahí. temperatura. Bueno, a ver, ¿alguien más? Ahorita le digo en qué se equivocó. Por ahí va. Sean ya. La temperatura de desnaturalización, perdón, debe estar entre los 50 y 70 grados centígrados. Más o menos, sí. Es decir, que estos dos deben de tener una TM que esté entre 50 y 60 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Calcular qué? Pues el número de timinas, adeninas y de todo, pues, la fórmula. La TM, ajá. La TM. Tengo que calcular la TM del forward y tengo que calcular la TM del reverse, pero ojo, bueno, eso se los voy a decir al último para no confundirlos. ¿Qué característica o qué, no característica, qué requisito con respecto a la TM deben de tener ambos primers para poder usarlos en la misma reacción? ¿Qué es lo que había dicho ahorita? Es lo Creo que que era medio Ivonne. dijo Ivonne, pero se hizo bolas.
o tal vez sí sabe, pero no lo dijo en ese momento. Exacto. A ver, Ivonne, ¿ya se acordó? O vuélvenos a decir lo que dijiste. Bueno, había dicho que TM tenía que ser menor a 5 grados centígrados. Más bien, que la TM entre primers No debe de variar más de más de 5 5 grados grados. Ajá, centígrados. esa es como que Es la decir, idea. que si este primer tiene 60, pues este no puede pasar de 65 O de o de 55. 55. Ujú. O sea, la Por- variante, la diferencia entre ambos no tiene que ser mayor a 5. Esa es la idea. ¿Por qué creen? Digo, porque son reglas, pero tienen un porqué y a lo mejor así les facilita entenderlo más. ¿Qué pasa si yo coloco, vamos a suponer que calculo una temperatura de alineamiento de, de 55, porque es TM menos 5, ¿no? Este primer, cuya temperatura es de 60, pues no va a tener problema, ¿no? Se va a alinear correctamente. Pero si este tiene una temperatura de 65 y yo estoy colocando la temperatura de alineamiento a 55, van a ser 10 unidades de temperatura de diferencia. ¿Creen que este se alinee correctamente? Pues no sé cuál está señalando, pero no creo. El reverse. Ahí sí lo estoy señalando. Este. O sea, este de acá arriba, su temperatura, su TM es de 60. El de abajo, el reverse, es de 65. Pero yo calculo la temperatura de alineamiento en 55, porque nada más se la calculo a y este no me importó. A 55 grados, este se va a alinear, no va a tener como mucho problema en alinearse. Pero una diferencia de 10 grados, ¿creen que se pueda alinear ese primer? No. No. O se va a alinear, pero de forma muy inespecífica. Entonces, imagínense si entre estos hay una diferencia de 5 grados y todavía le agregamos que la temperatura de alineamiento también tiene una diferencia de 5 grados, puede afectar demasiado si las TM son muy disparejas. Vámonos a los extremos. Vamos a suponer que el forward tiene una TM de 45 y el reverse tiene una TM de 65. Pues voy a decir, bueno, pues lo pongo a la mitad, lo pongo a 50 para que los dos se alineen, ¿no? ¿Creen que se alineen si tienen una diferencia de 10 grados cada uno? Pues no. Resultado, pues no voy a ver la amplificación. Por eso es importante esta regla. ¿Ok? Porcentaje de guaninas. Ay, perdón. No, te iba a decir eso. Por último, porcentaje de GC. ¿Alguien cuál es el parámetro que se busca? ¿De 40 a De 40 a 60%? 60. Ahora sí, Ivonne, sí. ¿Por qué creen que no debe de tener muchas guaninas citocinas? Bueno, relativamente, ¿no? Porque no hay primers y casi seguro casi nunca la van a encontrar con 80% de guanina citosina. No, siempre está muy cañón. Bueno, no estoy muy segura, pero es para que no se formen estructuras secundarias. No. Bueno, ya en ese ejemplo extremo puede que, porque el hecho de tener Pues sí. 80% tienes un buen, ¿no? O sea, aparte, Sí, bueno, se van a formar horquillas a fuerzas. ¿otra razón cuál crees que sería? Pues por lo que ya había mencionado una compañera, ¿no? De que guanina y citosina forman 3 puentes de hidrógeno. Es más fuerte. Exactamente, entonces.
Sería Imag- sería como el extremo tal vez de lo que comentaron de que si en los extremos no tienen que tener más de 3 GCs, imagínense que a lo largo de todo que el primer, todo un tengan. porcentaje alto es GCs. Pasa lo mismo, Ahora, solo que a lo largo del todo. recuerden la fórmula para sacar la TM. El número de guanina citosina se multiplica por ¿cuánto? 4. Por 4. Y el de timinas adeninas por 2. Es decir, que las guaninas citosinas duplican la temperatura. Bueno, no, la aumentan por 2 grados, ¿no? Más o menos. Imagínense un primer con un 80% de guanina citosina, pues va a ser una temperatura mucho mayor a 60. Y ahí les va otra cosa. Si un primer tiene una temperatura de 70 grados, la polimerasa actúa a 72. ¿Qué va a pasar con su reacción? Que la polimerasa va a estar activa, pero no va a tener que polimerizar porque apenas se van a estar alineando los primers. Y si hay un alineamiento incorrecto o la polimerasa al estar activa va a amplificar todo lo que encuentre, pues entonces voy a tener mucha inespecificidad de la reacción. Por eso no se recomiendan altos contenidos de guanina citosina, ¿no? Incluso el 60, mucha gente ya no lo ve como muy adecuado, porque puede elevar demasiado la temperatura de alineamiento. Y de hecho, si uno ve las primeras 50 bases de su secuencia, esa no podría ser primer. Exacto, tiene un buen. Tiene demasiado GC, como el 80 y tantos %. ¿No? Entonces, digo, ya a lo mejor hubiera sido útil que lo hicieran por ensayo y error, no se da cuenta de elige las primeras 20, calcula y se da cuenta de que no, el porcentaje es mucho más alto. Y eso hace que tengas que moverte, ¿no? Entonces, por ejemplo, la maestra empezó a seleccionar a partir de esta A, donde dice AGA, y ahí más o menos, ¿no? O sea, ¿qué Pero aún pasa si así está muy cargado de guanina citosina. algo? Pero ahí está como menos visible porque sí tiene varias T's, varias A's. Entonces, a lo mejor lo calculan y les das 60, va, ¿no? El límite. Y entonces, en teoría, para este ejercicio, la A, que está seleccionada, es el nucleótido 1. Tendrá que contar, digo, si lo quieren hacer súper justo, 350. Y ese último, como les dijo, restarle 20 y ese sería su último primer. Y lo que hacen es calcularle. Igual con la fórmula, ¿no? Con la fórmula del TM, que no varía entre más de 5 grados uno a otro, que el porcentaje de GC no sea mayor 60 y ya, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tener GC 3 en los extremos. Y si alguien tiene suerte, ya, perfecto, ¿no? A la Pero si primera. alguien no, lo que hace es que lo puede hacer es recorrerse, no sé, en lugar de empezar con AGA, este que está aquí arriba a la derecha, empieza a lo mejor con ACG, se recorre 3, por ejemplo, ¿eh? Quiere decir que abajo O también se les va a disminuyo recorrer. la longitud de mis primers. Ajá, o qué tal que Ya uno le los- da una TM más alta que el otro, pueden quitarle una base a una, ¿no? O sea, no es necesario que los dos primers tengan la misma longitud, pero tampoco le vayan a tener una diferencia de 10 nucleótidos entre uno Ajá, y otro, ¿no? O sea, uno puede tener 25 y el otro puede tener 27. ajá. Uno puede tener 20 y el otro 23, ¿no? Para que lo ideal es que las dos TM sean iguales. Y puede Eso es lo pasar, de ideal. hecho, uno ya conociendo el significado real que tienen ahí las Cs o las Gs, bajo ese ejemplo que les digo, imagínense que el de arriba tiene una TM de, nos que dijimos, 60, por ejemplo, ¿no? Y que el de abajo agarra las últimas 20 y tiene 64. ¿Qué hacen? Le quitan una C, por ejemplo. O sea, no cualquiera. Le quitan la del último que se ha seleccionado para este ejemplo, ¿no? Eso va a hacer que en su Esto. fórmula, pues consideren una menos y les va a bajar tantito su TM, ¿no? Y de hecho eso es lo que hacen los programas informáticos. Cuando ustedes le dan una secuencia, quiero un primer, quiero un amplificador de este tamaño, etcétera, etcétera, lo que quieren es jugar y les dan muchas posibilidades, ¿no? De lo que puede ser, haciendo estos ajustes, ¿no? Quitando, poniendo, recorriéndose para un lado, recorriéndose para el otro. El objetivo de este ejercicio es que quede como más claro, hecho de manera Es manual, lo que digo, un poquito hacen. más lenta, un poco más pausada,
Pero para que queden entendidas el porqué de las cosas, ¿no? Y ojo, ¿qué les dice aquí? Reportar ambos en notación 5', 3'. Tienen que voltear este, porque este va de, no, Más bien tienen que, va de acuérdense, 5', 3', pero el que es realmente el primer es el complementario. ujú, Y ese es el que va de 3 a 5. A ver, espérenme. ajá, acuérdense que aquí solo se les está dando una cadena, ¿no? Pero el DENA tiene dos. Entonces, un primer va a alinearse a una de las cadenas, pero el otro primer va a alinearse a la otra. Entonces, al momento de reportar, tienes que poner de 5 a 3 de las dos. Que en una va a ser igualita y en la otra no. Va a ser la complementaria. Si viene aquí. Aquí está. Vean. La PCR abre las dos cadenas de DNA. Este es el primer forward, que es el que va de 5' a 3'. Y se va a pegar a su cadena complementaria. El otro primer, que es el reverse, se va a pegar a la cadena contraria, es decir, la que tiene la misma dirección que el primer forward. Para diseñarlos, nosotros tenemos que buscar el complementario porque siempre a nosotros nos dan la notación de la cadena, la secuencia de la cadena 5', 3'. Entonces, yo ya encontré aquí, aquí, mi primer. Pero este primer es el de la cadena 5', 3'. O sea, no es el primer, perdón, es la secuencia. Y esa secuencia debe de buscar ser complementario, que sería este, y luego voltearlo en dirección 5', 3'. No sé si se entienda. Por ejemplo, tenemos este A, G, C, 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 T, G, C, C. Es que yo no tengo la. A ver. Copiar. ¿Puedo pegar aquí? No, ¿verdad? No sé, ¿qué es eso? La pizarra. No recuerdo que se pueda. Ay, es que lo quería hacer, pero como no tengo la. Bueno, agarra cualquier secuencia. Usa la pizarra, pero sin esa secuencia. Ok. Digamos que yo tengo. Voy a hacer primero la forward. Chiquita, ¿ok? Y esto está en dirección 5', 3'. ¿Ok? Este sería el forward, el que se obtiene directo de las secuencias que les dan a ustedes. Para diseñar el primer reverse, yo me voy al final de la secuencia y voy a obtener, no sé, a ver. Así es como lo tienen en el texto, ¿no? Pero si yo mando a diseñar este primer, ¿en qué cadena se va a pegar?
O sea, si yo voy a tener estas dos secuencias así tal cual, el forward se va a pegar correctamente. El forward se va a pegar aquí correctamente, pero el reverse se va a pegar también aquí. Porque es la secuencia complementaria a esto. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer esto. Ay. Adenina, adenina, timina, citosina, citosina, guanina, timina, timina. No, me faltó otra guanita. Ok. Esto se le llama la secuencia complementaria, que va a estar en dirección contraria. Y esto es lógico porque es la que se va a pegar a la otra hebra. Si ustedes no hacen el primer reverse de forma adecuada, no van a obtener una doble cadena, ni van a obtener un producto de PCR adecuado. Porque recuerden que este se tiene que pegar a una de las dos cadenas de DNA y el otro se pega a la cadena contraria. Entonces, su primer reverse debe de ir de este tipo, en este orden. Y para pedirlo a la síntesis, solamente lo que hago es voltearlo. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Nuevamente, si no lo diseñan correctamente, no va a haber un primer para la cadena complementaria y solo vamos a tener primers para la cadena principal, digamos, y no se va a llevar a cabo la PCR de forma correcta. ¿Sale? ¿Qué pasa con casos reales? Sí, ¿qué pasa con la TM? Pueden calcular la TM de esta o de esta. ¿Por qué? Porque como son complementarios y ya vimos que la TM está relacionada con el contenido de adenina timina como par y con el contenido de guanina citosina como par, pues no les va a afectar. Si las calculan, va a ser la misma TM. ¿Ok? Pero para diseñarlo, para ya presentarlo, para cuando les piden una secuencia para síntesis, sí importa obviamente el orden y el nucleótido que se coloque. ¿Ok? Y como dice el profesor Alejandro, no es chiste, es anécdota. Sí, todo el mundo conocemos a alguien. Tesistas a mí me ha pasado que me dicen, es que pedí mal mis primaries, ¿no? Y si de, Y no ¿no te los amplifican. revisaron? No, pues ahí los atrasa 2 meses, ¿no? Pero le digo, pues ¿no te los revisaron? Porque uno No. confía ciegamente en que esas cosas pasan, ya saben y lo que sea, pero, y de hecho los formularios para solicitar primers te lo piden así. Ambos, los dos reglamentos dicen de 5 a 3. Y tú así de, pues voy a poner, y ya, resulta que pidieron uno que no era. Sí, porque generalmente como se los piden los dos de 5 a 3, dicen, pues es este y este. Y no. Pero no. Porque entonces están amplificando solo una cadena. Y por eso nunca ven el producto. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Jorge. Sí, tengo que revisarlo más, pero sí. Sí, tienen que jugar con esto y hacerlo con detalle para que entiendan más. Ayúdense de los videos que les dimos, ayúdense de todo el material para que entiendan bien esta parte de los primers. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda de sus ejercicios? No. Bueno,
Bueno, ahora vamos a la parte de laboratorio, bueno, de la parte presencial. ¿Se acuerdan que al inicio del semestre habíamos visto que, más bien, habíamos comentado que íbamos a planificar unas sesiones prácticas? Eso por cuestiones de, pues casi coincidencia. Las mismas fechas que teníamos pensadas, que era a partir de la semana del 18, pues coincidió con lo que se ha establecido para realizar actividades presenciales, ¿no? Entonces nosotros el 22, que es la semana esa del 18, tendríamos ya actividad presencial. Y la vamos a dejar igual que como estaba originalmente planteada. Es decir, la mitad del grupo el 22 y la mitad el, no sé qué, de mayo, El el 6 de mayo. 26 Para ello, para de abril, poder ¿no? organizarnos, sí, no, de mayo, hay una sección ya en el aula virtual, abajito de donde están lo de las sesiones sincrónicas, o sea, hay un apartado que dice sesiones presenciales y hay un formulario de Google. Entonces ahí les pido que lo llenen para empezar a ver quién va un día y quién va al otro. De hecho, ahí les pongo que pues es para organizar esa asistencia. Ese día pues sí sería a las 10, ¿no? Obviamente obligatorio llevar bata, guantes, cubrebocas. La actividad como tal no es obligatoria y no tendría carga en la evaluación, pero obviamente es una actividad que va a complementar su formación ya práctica, ¿no? Vamos a hacer una electroforesis y ustedes van a cargar geles de electroforesis como demo, pero ahí sí cada quien la va a hacer. Y pues tenemos, les digo, esos 2 días, el 22 de abril y el 6 de mayo. Entonces ahí les encargo que llenen ese formulario para ver quién va un día y quién va el otro, ¿no? Para empezar a dosificarnos, porque si son 30, pues lo dejamos de 15 y 15, ¿no? Ujú. No es necesario también así que vaya el equipo, ¿eh? O sea, si alguien no puede un día, pero otro del equipo sí puede, ahí no. Solamente es que tengan la actividad, que la vayan y que la hagan, el que quiera pueda y demás, ¿no? Entonces, para eso está ese formulario, para empezar como a organizarnos. Si se llena obviamente un horario, pues va a quedar el otro. Pero pues ahí nos dicen. ¿Preguntas de eso? Miren, el que van a ver es y simplemente es para eso. Como lo dejamos, les digo que tenemos 2 días, o el 22 o el 6. 6 de mayo. Bueno, ahí lo llenan. Sí, ¿Alguna como otra les pregunta? dijo el profesor, no es obligatoria, no va dentro de la evaluación, pero es pues para que empiecen a familiarizarse con el equipo y con el material de Con agarrar una laboratorio. pipeta y cargar un gel electroforesis, ¿no? ¿Qué pasó, Exacto. Jorge? Era mi pregunta dirigida a esa. Si vamos a ver la práctica 4 o las prácticas 1, 2 y 3. Ya No, más o solo menos. electroforesis. Así debe ser, ninguna de las dos. Porque en realidad, más bien, es que después de pensarlo un rato los profesores que damos la materia, de las actividades